Buenos días, una vez más les damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde la Iglesia Cuadrangular en Sun Valley, California. El pastor Efraín Manuel ha estado trayendo una serie de estudios referentes al reino de Dios. Y esta mañana él ha traído la parte 16ª de este estudio. Por ya casi 2 meses hemos estado trayendo estos estudios con el propósito de que usted venga a conocer a nuestro Señor Jesucristo, a establecer una relación con el Padre a través de Él. Y si ya usted la ha establecido, que vengamos todos a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Esta mañana el tema en esta parte del estudio se refiere al problema del pecado. El problema que el pecado viene a traer, las consecuencias del pecado. Y tenemos que reconocer que todos los problemas del mundo vienen a ser producto del pecado. El problema con el pecado es que viene a traer unas consecuencias universales. No solo pecamos y afectamos a la persona contra pecamos o a nosotros mismos, pero no realizamos que el pecado afecta mucho más personas de lo que nosotros realizamos. Y en la Biblia encontramos varios ejemplos de cómo este problema del pecado afecta a otros. Es por eso que nosotros tenemos que venir a comprender bien este principio, no solo de que el pecado es algo que nosotros debemos evitar, pero debemos venir a empezar a comprender las consecuencias del pecado, porque conocimiento de ello viene a darnos sabiduría y nos viene a dar un deseo de no hacerlo. Para poner varios ejemplos, vamos a tocar el punto en Génesis, en el pasaje de Génesis 20, versículo 9, que dice así: Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué hemos pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. En realidad, Abimelech está describiendo: me has hecho cosas que no se deben hacer. Esa es en realidad descripción del pecado. El pastor vino a darnos el ejemplo de que hamarteo es la palabra que describe pecado. Hamarteo viene a darnos el sentido de que cuando disparamos una flecha no damos en el blanco. Venimos a afectar otro lugar. Venimos a afectar cosas que nosotros no estábamos apuntando. Pero tenemos que venir a tener este sentido de obediencia hacia el Señor, de responsabilidad hacia nuestro prójimo, de comprender que el pecado no solo me va a afectar a mí, pero el pecado va a afectar a muchos. Fíjese bien lo que dice este versículo. Dice: ¿qué nos has hecho y en qué hemos pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino? En otras palabras, estaba afectando toda una nación el pecado que él había cometido. En realidad, cuando vemos y empezamos a estudiar la Biblia, comprendemos que Adán pecó cuando fue tentado y todavía estamos pagando los efectos de esa acción que él tomó. Tomó la acción equivocada. Dios le dijo que no hiciese algo y él lo hizo. Y en realidad ese es todo el principio del pecado. Cuando conocemos al Señor, el Señor nos pone parámetros de a dónde nosotros podemos caminar, de las cosas que podemos hacer y de las cosas que no debemos hacer. Si nosotros nos salimos de los parámetros que Dios nos ha puesto, la palabra del Señor nos enseña los parámetros, los límites de las obligaciones nuestras, de los deberes nuestros y de las cosas que nosotros debemos evitar. Esta mañana vamos a tomar 3 puntos. Porque lo que se propone este estudio, hacia el tiempo nos los permite, es cómo nosotros venimos a lidiar con el problema del pecado y cómo Dios nos ayuda a nosotros
a resolver el problema del pecado. Y lo que nosotros tenemos que comprender es que el Señor va a ayudarnos siempre cuando nosotros venimos a pedir ayuda a través de Cristo Jesús. Pero el primer principio que debemos entender es esto, que el pecado ofende a otros, que el pecado afecta a otros. No solo me afecta a mí, pero afecta a muchos. Hay un principio que viene a establecerse en estos pasajes que vamos a ver, porque el principio es de que el fruto del pecado es muerte. No solo muerte física a veces, eso sería hasta cierto punto, parece controversial lo que voy a decir, sería lo de menos. El problema es que acarrea muerte espiritual en las personas. Viene a traer confusión y tinieblas. En 2 de Samuel 11, David mandó a preguntar, en el pasaje de versículos 3, 4 y luego el versículo 15, dice, David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Él vio una mujer desde el palacio y la deseó, permitió que la carne de él lo dominara y quiso tenerla. ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Geteo? David envió mensajeros y la tomó. Aquí cuando leemos la palabra y la tomó, quiere decir que vino a poseerla con el deseo de tener relaciones carnales con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Pero volvemos al punto de que todo pecado trae un fruto. Ella quedó embarazada. Ella vino a tener un hijo de David. Y él, cuando supo aquello, vino todavía a engrandecer el pecado que había cometido. Y este es uno de los problemas del pecado, que es como un cáncer, que no solo afecta a un órgano, pero afecta a otros, afecta a todo el cuerpo eventualmente. No lo pensó dos veces, quiso asesinar al esposo de ella para cubrir su propio pecado. Nuevamente el pecado produce muerte. David lo mandó a este hombre a pelear contra los enemigos de Israel y mandó a sus generales a que lo pusieran en las líneas del frente para que fuera herido y muriera. En otras palabras, siendo simple, lo asesinó. Usó su poder para asesinarlo. Usó su poder, manipuló a otros y afectó a otros. Y afectó todo el reino de Israel por lo que él hizo. El segundo punto que queremos hacer esta mañana es que las consecuencias del pecado no solo vienen a afectarme a mí, pero vienen a ofender a otros. Veamos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15 y la primera parte del versículo 18. Dice así, y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. Sucedió que el séptimo día el niño murió. Este es un cuadro del fruto del pecado. Vemos como el fruto del pecado vino a ser el niño. Pareciera muy controversial lo que estoy diciendo. El niño no era producto del amor, el niño era producto de un pecado. Y eso vino a acarrear la muerte del niño. Fijémonos bien, el niño no tenía que ver nada, el niño era la consecuencia. Y sin embargo el niño murió. Es un cuadro que habla claramente de que nosotros todo lo que hacemos en ofensa a Dios, en ofensa no solo a Dios, ofendemos a otros inocentes y venimos a traer muerte, destrucción, confusión y toda clase de problemas que no nos imaginábamos cuando estábamos cometiendo el pecado. El pecado tiene un tremendo poder.
es como el azogue que se extiende y usted lo toca y se sigue extendiendo. Tenemos que tener mucho cuidado de comprender cuando nosotros vamos a cometer un acto que nosotros sabemos que no debemos hacerlo. Debemos pedirle sabiduría a Dios y el poder de poder venir a retirarnos de aquello. El problema es el problema es que la carne no puede hacer eso. Por eso es que Dios mandó a su Hijo unigénito, no solo para apartarnos del pecado, apartarnos de la presencia del pecado y, más importante, apartarnos del poder del pecado. Todo eso nosotros lo adquirimos cuando recibimos a Cristo Jesús. El problema que nosotros venimos a tener con el pecado solo puede ser resuelto a través de la relación con Dios en Cristo Jesús. Por eso es que en el tercer punto, pero permítame decirles algo, ponemos otro ejemplo, en Josué 7, capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente: mas los hijos de Israel fueron infieles cuando el anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió no solo contra él, pero contra toda la nación de Israel. Vuelvo a repetir, el pecado y sus consecuencias son de inmensas proporciones. Para nosotros, en el tercer punto, venimos a comprender que el pecado puede ser rectificado por medio del arrepentimiento. En el versículo 9 que leímos en el primer pasaje, dice: ¿qué nos has hecho y qué hemos pecado contra ti? Y para que hayas traído sobre mi reino, un pecado tan grande. El pecado que había cometido aquel hombre: me has hecho cosas que no debes hacer. Esa es la descripción del pecado. En Lucas 15, 18 y 19 dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Rápidamente, porque el tiempo no lo permite, quiero hacerle ver aquí la solución al problema. Cristo es la solución al problema. Él es el que vino a redimirnos del poder del pecado. Él es el que a través de Él, solo a través de Él, a través de la cruz del Calvario, cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús, no solo nos libra del poder, de la presencia del pecado, pero nos da el poder de poder batallar contra Él a través del poder del Espíritu Santo. Y queremos invitarte esta mañana, porque este es el propósito de estos estudios, a que vengas a recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, para poder pelear la batalla. Nosotros no podemos pelear la batalla con nuestras propias fuerzas, perdemos la batalla. Pero la palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo porque Él es nuestra fortaleza. Y queremos invitarte a que vengas a recibirlo. Si dices conmigo esta oración: Padre, reconozco que he pecado contra ti, reconozco que he perdido toda mi relación contigo y te pido perdón por ello a través de tu Hijo Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a tu diestra. Señor, dame el poder de tu Santo Espíritu en mi vida para poder yo pelear la batalla contra el pecado y contra mi carne. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Que Dios los bendiga y que tengan buen día. Amén.